Maare Tulde, viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a contaros la historia de Sauron, el siervo más poderoso y fiel de todos los que tuvo el señor oscuro Morgoth, llegando incluso a heredar su trono de terror, alzándose como la sombra de este y convirtiéndose en el sucesor legítimo de su imperio de crueldad. Dividiré su historia en 3 episodios, dedicándole uno a cada una de las edades en las que Sauron tuvo un papel, si no principal, sí primordial. Empezaremos con sus múltiples nombres. El nombre de Sauron viene del idioma élfico Quenya, y que significa el aborrecido. En el idioma Sindarin su equivalente fue Gorthaug, y junto a este nombre los elfos Sindar le dieron el sobrenombre de El Cruel. Por tanto, sabemos que su nombre original no fue ninguno de estos. Hay muchas partes en las que se dice que su nombre maya era Mairon. Sin embargo, yo nunca lo he visto escrito en ningún texto de Tolkien, por lo que le llamaré Sauron durante todos los vídeos, tal y como se le nombra en el Silmarillion. Otras formas por las que se le ha nombrado en alguna ocasión serían Señor Oscuro de Mordor, Señor de los Anillos, El Grande, la Mano Negra, Señor de Barad-dûr, el Maestro de la Mentira, Señor de los Licántropos, el Poder Oscuro, Anatar, que significa Señor de los Dones, el Nigromante y el Gran Ojo. La historia de Sauron, al ser un maya, comienza como lo hacen todas las historias de los Valar o los Maiar, al inicio del tiempo. Ilúvatar creó a los Ainur, los seres primordiales que nacieron de sus pensamientos. Entre ellos se hallaba Sauron. Ilúvatar les dio la vista y les mostró el mundo, y como todos lo amaron, el creador usó su llama imperecedera para que fuera el núcleo del mundo, y así se formó Ea, la Tierra. Ilúvatar dijo a sus hijos que aún moraban más allá del mundo, que si lo deseaban podían descender a él para terminar de moldearlo, para formar parte de él. Muchos Ainur decidieron bajar al mundo, y entre ellos, de nuevo, se encontraba Sauron. A su llegada, el Maya era sirviente de Aule, el Valar de todos los oficios, dominando todas las sustancias de Arda, y quien se deleitaba en los trabajos que requerían de habilidad. Sauron le fue fiel durante un tiempo, pues en su origen Sauron no era un ser de oscuridad, sino de orden, y uno tan poderoso como conocedor de los oficios de su amo. En el Silmarillion se nos dice que el Maya no tenía ninguna intención de gobernar a los seres o de someterlos. Lo que tenía era un amor absoluto por el orden y un desprecio total por el caos o la confusión. Pero este amor se tornaría en obsesión, y ésta superaría el amor que en un principio sentía por todos los seres de Arda, convirtiéndose en su principal y único objetivo. Este sentido del orden llevó a Sauron a caer en la admiración de Morgoth, quien en sus inicios llevó a cabo grandes demostraciones de destreza y de poder, haciendo promesas de dominación y autoridad, los cuales atrajeron a multitud de Maiar que cayeron en sus oscuras redes. De todo ello, lo que en un inicio atrajo a Sauron fue la aparente voluntad y capacidad de Morgoth de llevar a cabo sus propósitos, con rapidez, autoridad y, sobre todo, orden. En aquel momento, Sauron solo deseaba conseguir el poder suficiente para poder planear y organizar el mundo en pos de la grandeza del mundo y del bienestar de los seres que en él habitaban. Sin embargo, su deseo fue corrompido por Morgoth, que supo hacer uso de él para subyugar al Maya, haciéndole no desear el orden para el bien, sino el orden para el control, no para la grandeza del mundo, sino para la grandeza de sí mismo. Así fue como Sauron y su objetivo se malograron, y comenzó su cruzada para imponer su voluntad del orden sobre el resto de seres, que bajo esa mirada obstaculizaban su camino.
Los múltiples Maiar que estaban bajo el mando de Morgoth se convirtieron en Valaraukar, o los demonios del poder, más conocidos como Balrogs. Pero ni tan siquiera el más poderoso de todos los demonios, Gothmog, que se decía de él que controlaba las llamas, así como a los otros demonios menores a voluntad, era rival para Sauron, el primero de los siervos de Morgoth y el mayor de todos ellos en poder o voluntad. Cuando los Valar estaban moldeando el mundo, crearon unas lámparas que iluminarían ese mismo mundo, pero Morgoth las destruyó, y los 14 grandes espíritus, junto a todos los espíritus menores que les eran fieles, se marcharon al oeste, a Aman, dejando a Morgoth como señor de todas las tierras del este. Entonces Morgoth alzó una fortaleza al borde del único paso terrestre que había entre la tierra de los Valar y las suyas, y la llamó Angband. A Sauron le fue otorgado su mando, mientras que su único superior, Morgoth, se encontraba a salvo en su fortaleza de Utumno, donde maquinaba sus planes oscuros. Durante largos años, los Valar vivieron en paz bajo la luz de los árboles de Valinor, y todo se mantuvo en aparente estabilidad hasta la llegada de los elfos en Cuivienen, al este de la Tierra Media, pues los Valar querían protegerles de la corrupción de Morgoth, ya que la verdadera tarea de estos era preparar el mundo para los hijos de Ilúvatar, tanto para los elfos como para los hombres. Entonces volvieron a la Tierra Media y entraron en combate directo con Morgoth en la tercera batalla de los poderes. El poder de los Valar era tan enorme que destruyeron todos los ejércitos oscuros del Señor de las Tierras del Este, hasta llegar a su fortaleza de Utumno, y en palabras del Silmarillion: pero al fin las puertas de Utumno fueron derribadas, y los techos se hundieron, y Melkor se refugió en el más profundo de los abismos. Entonces Tulkas se adelantó como campeón de los Valar y luchó con él, y lo tendió de bruces, y lo sujetó con la cadena de Angainor que Aul le había forjado, y lo llevó cautivo, y de este modo hubo paz en el mundo durante un largo tiempo. Sin embargo, pese a que Morgoth fue apresado y llevado a Valinor para ser juzgado por sus crímenes, se dice esto de Sauron: pero los Valar no descubrieron todas las poderosas bóvedas y cavernas ocultas con malicioso artificio bajo las fortalezas de Angband y Utumno. Muchas cosas malignas había aún allí, y otras se dispersaron, volaron en la oscuridad y erraron por los sitios baldíos del mundo, a la espera de una hora más maligna, y a Sauron no lo encontraron. No se explica el motivo. Podría ser pereza, falta de tiempo o de conocimiento, pero Sauron no fue apresado, y los Valar volvieron, dejándole a su suerte. Sauron no desperdiciaría aquella oportunidad, y ocultándose en la Tierra Media, trabajó en secreto. Su tarea se dedicó exclusivamente en la crianza de los diferentes orcos que Morgoth había corrompido. Sauron trabajó en su multiplicación, y su número creció tanto como estuvo en manos del Maya, mientras esperaba el regreso de su maestro oscuro. Aquello fue fundamental, pues 2850 años después, Morgoth se liberó de su cautiverio en Valinor, en la segunda oportunidad otorgada por los Valar, y se dio el oscurecimiento de Valinor con la corrupción de los grandes árboles en compañía de Ungoliant, la araña devoradora de luz. El Señor Oscuro huyó a la Tierra Media con los 3 Silmarils bajo su control y encontró sus tropas preparadas para el combate,
y la fortaleza de Angband lista para la defensa o el ataque gracias a la tarea que Sauron llevó a cabo. Con la caída de los árboles de Valinor, los Valar crearon el sol y la luna, y cuando el sol iluminó por primera vez las tierras de Arda, se dio el despertar de los segundos hijos de Ilúvatar, los hombres. Morgoth, deseoso de corromper la voluntad de los recién llegados, decide ir en su busca, al este, y deja a Sauron como líder de sus ejércitos en la Tierra Media. Siguiendo la pista de Morgoth, llegaron los elfos Noldor, en busca de los Silmaris, y en los primeros 455 años en los que los elfos le hicieron la guerra y en los que fundaron múltiples reinos en la Tierra Media, la oscuridad lograría victorias muy pequeñas contra los elfos o los hombres, mientras que Angband se mantuvo sitiada por los ejércitos de los elfos. Entonces las tropas de Morgoth rompieron el sitio, y se daría la gran batalla conocida como la Dagor Bragollach, la batalla de la llama súbita, causando la muerte y la ruina de gran parte de los ejércitos Noldor, y que marcaría el principio de la marcha gradual de Morgoth hacia la dominación. Al ver la devastación ocasionada por Morgoth, Fingolfin cabalgó a Angband para desafiar a Morgoth a un combate singular. La lucha fue épica, y pese a que el rey Noldor fuera un contrincante digno, no sería capaz de derrotar al Señor Oscuro, y sería aplastado por él. Con todo, los Noldor se mantuvieron firmes, defendiendo el paso que daba a Tol Sirion, hasta que Sauron, tras la caída de Fingolfin, decidió atacarlos. Sauron ya era uno de los seres más poderosos de la Tierra, un hechicero que controlaba las sombras, de sabiduría corrupta y fuerza colosal. El reino cayó ante la abrumadora superioridad de Sauron, que convirtió la torre en un lugar desde donde poder vigilar todo el valle, y dejaba en control de la oscuridad el área que daba paso al este. La isla de Tol Sirion fue corrompida por Sauron y pasaría a llamarse Tol Ingaurhot, la isla de los licántropos. Aquel nombre no fue dado al azar, dado que Sauron era el amo y creador de estas bestias. Las criaturas fueron engendradas a partir de los lobos de Morgoth, en los que encarcelaba espíritus malignos para corromperlos y transformarlos en los conocidos hombres lobo. Sauron también podía transformarse en lobo y en otras criaturas, como veremos en el relato que continúa. Aquí comienza la parte de toda la Primera Edad en la que Sauron tendría mayor importancia y relevancia, dado que comienza la historia de Beren y Lúthien. Después de la batalla de la llama súbita, Beren, su padre Barahir y un grupo de 12 hombres operarían como forajidos en sus antiguas tierras de Dorthonion. Al enterarse de sus acciones, Morgoth envió a Sauron para que acabase con ellos. El Maya, tan astuto como cruel, le tendió una trampa a uno de los 12 hombres, llamado Gorlim, que le hizo ver lo que él pensó que era su mujer, hacía tiempo desaparecida. Gorlim fue capturado y torturado, y le intentaron sacar la información necesaria para capturar a Barahir, Beren y los demás forajidos, pero nada salió de su boca. Entonces le hicieron promesas en las que su mujer desaparecida, Eilínel, era moneda de cambio. Gorlim, que creía que su mujer había sido capturada junto con él por la visión que tuvo, vaciló y pidió ver a Sauron. Allí el hombre le dijo que debía ser liberado junto con su mujer, y Sauron, sonriente, le dijo que era un precio muy bajo para una traición tan alta, pero que así se haría. Y gracias a la mirada de Sauron, llena de un poder que aplastaba la voluntad de Gorlim, este contó todo lo que sabía
entre cansados sollozos. Entonces Sauron se rió de él y le contó la verdad de aquella visión, ideada por él mismo para hacerle delatar a sus compañeros, pero que aún así cumpliría su promesa y le liberaría junto con su mujer, pues ella ya era un cadáver, y mandó que Gorlin muriera de una forma cruel y lenta. De esta manera, Sauron encontró a Barahir y a los demás forajidos, a todos salvo a su hijo Beren. Pero Sauron no cejó en su empeño y le persiguió durante más de 4 años, con un ejército de licántropos que estaba bajo su control. Beren no fue encontrado, pero fue obligado a dejar Dorthonion, al sur, donde se encontraría con Lúthien y su padre Thingol. Tras aquello, Sauron regresó a Tol Ingaurhot, cuando un día vio desde la torre a un grupo de orcos que se dirigían al norte. Pero estos iban deprisa y no se detuvieron a explicar su paso por aquellas tierras, como tenían obligación los siervos oscuros que pasaban por allí. Entonces los hizo llamar y que se presentaran ante él. Fue en ese momento que se descubrió que aquellos no eran orcos, sino un grupo de elfos disfrazados de orcos, entre los que se encontraba el propio Beren. El grupo de 10 elfos, liderado por el hermano de Galadriel, Finrod Felagund, había sido mandado por Thingol para que robaran uno de los Silmarils de Morgoth, y para ello debían pasar por el paso que cuidaba Sauron. Ante el descubrimiento, Sauron y Finrod se batieron en un duelo de cantos de poder, en el que Sauron impuso su voluntad, despojándoles de todos sus disfraces creados por la magia del propio Finrod. Pero Sauron no sabía quiénes eran o qué propósito tenían cruzando hacia el norte. Como ninguno hablaba, el grupo fue lanzado a un foso tenebroso y profundo, en el que un licántropo les fue devorando uno a uno. Pese al dolor y la muerte, ninguno de los elfos delató el sentido de la gesta, hasta que solo quedaron Finrod y Beren. Cuando el licántropo se dispuso a terminar con la vida de Beren, Finrod, haciendo uso de todo el poder que le quedaba, logró derrotar a la bestia, pero al poco tiempo moriría por las heridas sufridas en su enfrentamiento. Para desgracia de Sauron, al rescate de Beren llegó Lúthien, acompañada del gran perro de Valinor, Huan. Ella se puso a cantar desde el puente, y Sauron, reconociéndola, decidió no matarla, pues el capturarla para Morgoth sería una hazaña mayor y mejor recompensada. El Maya envió a muchos licántropos para capturarla, y uno a uno cayeron ante las titánicas fauces del perro Huan, incluyendo Drauglin, el señor de todos los licántropos. Pero como Sauron sabía que se había augurado que Huan caería derrotado ante el mayor lobo que la tierra jamás hubiera visto, decidió que él mismo la cumpliría, e hizo aparición en el puente, transformado en un gigantesco y grotesco hombre lobo. Tan grande fue el terror de su acercamiento que incluso Huan retrocedió momentáneamente ante su poder. El Maya saltó sobre Lúthien, pero ella dibujó un velo mágico sobre sus ojos, cegándolo y afligiéndole con una fuerte fatiga. En ese momento, Huan y Sauron se enfrentaron entre ambos en una lucha feroz. Se dice que Lúthien quedó débil y casi inconsciente solo por la fuerza de la malicia de Sauron. Sin embargo, el Maya, convertido en licántropo, no logró vencer al perro, quien en un momento de distracción atrapó a Sauron con sus fauces por el cuello. Entonces, casi rendido, Sauron se convirtió en serpiente
y sin poder moverse volvió a su forma original. Sauron, totalmente sumiso, podría abandonar su forma física para huir, pero como pudimos ver en las novelas, es difícil volver a recuperarla. Por tanto, Sauron rindió la isla a Lúthien y fue liberado de la tenaza que formaban las fauces de Huan. Al ser puesto en libertad, Sauron tomó la forma de un vampiro, gigantesco y oscuro como un anochecer, y huyó, goteando sangre del cuello. Llegó a Tauron Fuin, donde llenaría el bosque de horrores. Sin embargo, a partir de aquí, el nombre de Sauron no vuelve a ser nombrado en los textos de la Primera Edad, hasta que 80 años después, el ejército de los Valar, dirigido por el Maya Eowyn, llega a Beleriand con la intención de derrotar a Morgoth. Entonces se daría la Guerra de la Cólera, que duraría casi 40 años, una batalla inimaginable y devastadora, con innumerables combatientes de gran poder y voluntad. Esta se terminaría con la claudicación de Morgoth tras su enfrentamiento con Eowyn, el heraldo del Vala Manwë, y su derrota, que conllevó la amputación de los pies de Morgoth para ser juzgado en Valinor, donde sería condenado a ser arrojado por la puerta de la noche, más allá del vacío intemporal. En toda esta batalla, nada se cuenta de Sauron, aunque podemos suponer que éste luchó al lado de su señor, como su lugarteniente, actuando sobre otros puntos estratégicos, pero esto es pura suposición. Volvemos a saber de Sauron de nuevo tras la caída de Morgoth, que adquiriendo una forma hermosa, se presentó arrepentido ante Eowyn. Y era un arrepentimiento real el que sentía Sauron, aunque solo se tratara por el miedo, que abjuró de todo mal cometido. Sin embargo, Eowyn era un Maya como Sauron, y su poder no era suficiente para perdonarle, por lo que le ordenó volver a Valinor para que fuera juzgado por el propio Manwë. Entonces Sauron sintió vergüenza, pues no quería volver, humillado, para recibir una sentencia de larga sumisión y servidumbre, como prueba de buena fe. Por tanto, cuando Eowyn y su ejército volvieron a Valinor, Sauron se quedó en la Tierra Media, escondido, sin pretensión de cumplir la pena que se le pudiera otorgar, y de esta manera comenzaría la Segunda Edad y finaliza nuestro vídeo. En la siguiente entrega hablaremos del papel de Sauron en la Segunda Edad, la creación de los anillos y de cómo el Maya engañaría a los elfos y a los hombres, volviéndose el heredero natural al trono oscuro de Morgoth. Pero esto es cosa del siguiente vídeo que encontraréis en mi canal. Dejad en los comentarios qué personaje o curiosidad del Señor de los Anillos queréis que traiga al canal, y puede que vuestro deseo sea más de la mitad de lo que la mitad merecéis. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.